Hablar del análisis costo-beneficio implica hacer referencia a una técnica fundamental para evaluar la viabilidad y justificar la inversión en cualquier tipo de proyecto. De allí que su objetivo principal se establece en determinar si los beneficios totales de dicho proyecto superan los costos totales, proporcionando de esta forma una base sólida para la toma de decisiones. Este análisis no solo ayuda a determinar la rentabilidad financiera de un proyecto, por el contrario, también coadyuva la evaluación de su impacto económico y, por supuesto, su impacto social. De modo que pudiésemos fundamentar este concepto en la identificación, cuantificación y comparación de todos los costos y beneficios asociados con un proyecto a lo largo de su vida útil. De tal manera, pues, que este análisis permite a los tomadores de decisiones evaluar si los recursos invertidos en un proyecto específico generan un retorno suficiente y si ese proyecto contribuye al bienestar económico y general. Bajo esta concepción, es posible establecer las etapas para poder lograr el análisis costo-beneficio en cualquier proyecto, iniciando con la identificación de costos y beneficios para su posterior cuantificación. De esta manera, poder generar la temporalidad de los costos y beneficios asociados al proyecto para poder elaborar el descuento de flujos de caja, el cálculo del valor presente neto y, por último, la interpretación de los resultados. Veamos entonces a detalle cada una de las etapas que son incluidas dentro del análisis costo-beneficio. Iniciamos entonces con la identificación de los costos y de los beneficios, dando en primer lugar el análisis de los costos. Evaluamos la inversión inicial. Esto incluye todos los costos necesarios para poner en marcha el proyecto. Acá se incluye la compra de terrenos, por ejemplo, la compra de instalaciones, la construcción también de las instalaciones, la adquisición de maquinaria, de equipos, gastos legales, entre otros. Entran también dentro de este análisis los costos operativos. Estos representan aquellos gastos recurrentes necesarios para el funcionamiento del proyecto, tales como salarios, mantenimiento, todos los insumos, energía y otros gastos administrativos que se encuentren vinculados. Los costos indirectos también entran dentro de este análisis. Acá podemos observar aquellos gastos que, si bien no están directamente relacionados con la producción, son completamente necesarios para el funcionamiento general del proyecto. Acá pueden incluirse los seguros, impuestos, servicios generales, entre otros más. En último término, tenemos los costos de oportunidad, los cuales se expresan como aquellos valores de oportunidad o de oportunidades perdidas al invertir recursos en este proyecto en lugar de otras alternativas. Con la identificación de los costos es posible la consecuente identificación de sus beneficios. En este sentido, iniciamos con los ingresos directos. Este es el dinero generado por la venta de productos o servicios que ofrece dicho proyecto. En ese sentido, damos cabida al ahorro de costos como otro de los beneficios que se pudiesen identificar. Hablamos entonces de la reducción en los costos operativos debido a las mejoras que se pudiesen aplicar tanto en eficiencia como tecnología adquirida o bien en cuanto a lo que es la gestión de los procesos. Y en último término, no podemos dejar de lado los beneficios intangibles, siendo estos impactos positivos difíciles de cuantificar directamente en términos monetarios. Sin embargo, son completamente viables dentro de lo que es la identificación de los beneficios. Acá podemos incluir la mejora en la reputación de la empresa, por ejemplo, la satisfacción del cliente como un elemento medular, así como también los beneficios ambientales y, por último, las contribuciones a la comunidad, entre otros beneficios. Veamos entonces a detalle cada una de las etapas que son incluidas dentro del análisis costo-beneficio. Iniciamos entonces con la identificación de los costos y de los beneficios, dando en primer lugar el análisis de los costos. Evaluamos la inversión inicial. Esto incluye todos los costos necesarios para poner en marcha el proyecto. Acá se incluye la compra de terrenos, por ejemplo, la compra de instalaciones, la construcción también de las instalaciones, la adquisición de maquinaria, de equipos, gastos legales, entre otros. Entran también dentro de este análisis los costos operativos. Estos representan aquellos gastos recurrentes necesarios para el funcionamiento del proyecto, tales como salarios, mantenimiento, todos los insumos, energía y otros gastos administrativos que se encuentren vinculados. Los costos indirectos también entran dentro de este análisis. Acá podemos observar aquellos gastos que, si bien no están directamente relacionados con la producción, son completamente necesarios para el funcionamiento general del proyecto. Acá pueden incluirse los seguros, impuestos, servicios generales, entre otros más.
En último término, tenemos los costos de oportunidad, los cuales se expresan como aquellos valores de oportunidad o de oportunidades perdidas al invertir recursos en este proyecto en lugar de otras alternativas. A partir de la identificación de costos y beneficios, es posible lograr su cuantificación efectiva. Esto implica la asignación de valores monetarios a cada costo y a cada beneficio identificado previamente. Esto resulta esencial para poder permitir justamente una comparación directa entre dichos elementos. Esto a su vez puede implicar el uso de datos históricos, así como también estudios de mercado. Es posible la incorporación de encuestas, la revisión de esos análisis comparativos asociados, así como también la consulta con expertos. En el caso de los beneficios intangibles, estos requieren un tratamiento especial. Pueden utilizarse entonces para su cuantificación métodos como el análisis de disposición a pagar, así como también el valor contingente o bien el análisis de preferencias reveladas. En ese orden de ideas, es pertinente determinar la temporalidad de costos y beneficios. Los costos y beneficios, como bien es sabido, ocurren en diferentes momentos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por tal motivo, es crucial determinar cuándo se producirán estos flujos de caja para poder evaluarlos de manera correcta. En ese sentido, se permite crear un cronograma de flujos de caja que puedan mostrar los ingresos y egresos proyectados en cada periodo, bien sea mensual, trimestral, anual o bien sea cualquier periodo. Esto ayuda a visualizar la distribución temporal de los flujos de caja. Y en ese sentido, damos cabida a la cuarta de las etapas, la cual está relacionada a los descuentos de flujos de caja. Debido a que el valor del dinero cambia con el tiempo, es necesario entonces descontar los flujos de caja futuros a su valor presente y de esta manera se utiliza una tasa de descuento. Esta tasa refleja el costo de oportunidad del capital y puede basarse en la tasa de interés del mercado, el costo del capital propio, el costo de la deuda o bien una combinación de estos factores. En pantalla pudiésemos ver entonces la fórmula asociada a este proceso. Llegando a las últimas etapas del análisis costo-beneficio, damos con el cálculo del valor presente neto. El valor presente neto se calcula sumando los valores presentes de todos los beneficios y restando los valores presentes de todos los costos. En pantalla podemos observar la fórmula asociada a dicho proceso. Y de esta manera llegamos a la interpretación de los resultados. Un valor presente neto positivo indica que los beneficios descontados superan los costos descontados, lo que sugiere que el proyecto es económicamente viable y debería ser considerado para su implementación. Por otra parte, si el valor presente neto es negativo, los costos descontados superan los beneficios descontados. Esto implica que, indicando que el proyecto no es rentable y probablemente no debería ser llevado a cabo bajo las condiciones actuales, los tomadores de decisiones deberían apoyarse entonces en este valor para poder dirigir el curso de sus acciones. Adicionalmente, es importante realizar un análisis de sensibilidad para evaluar cómo cambios en las variables clave, como la tasa de descuento, los costos y los ingresos, pudiesen afectar el valor presente neto. Esto va a ayudar a identificar los factores críticos que pudiesen influir en la viabilidad del proyecto y a planificar estrategias para poder entonces mitigar cualquier riesgo y poder entonces acometer los objetivos que se hubiesen planteado desde un principio. De esta manera es posible justificar la importancia del análisis costo-beneficio. En primer lugar, informa la toma de decisiones, proporcionando una base cuantitativa para decidir si un proyecto debe o no llevarse a cabo. En segundo lugar, optimiza el uso de recursos, por tanto, ayuda a asegurar que los recursos financieros se utilicen de manera eficiente, asignándolos a proyectos que generen el mayor valor económico. En tercer punto, evalúa impactos socioeconómicos. Por ello, el análisis costo-beneficio considera no solo los aspectos financieros, sino también los beneficios y los costos sociales, ambientales y económicos. En último término, facilita la transparencia y la responsabilidad, proporcionando una documentación exhaustiva, clara y detallada de los supuestos y de las proyecciones utilizadas, facilitando así la revisión y la auditoría de las decisiones de inversión. Bajo esta concepción, es posible establecer las etapas para poder lograr el análisis costo-beneficio en cualquier proyecto, iniciando con la identificación de costos y beneficios para su posterior cuantificación,
De esta manera, poder generar la temporalidad de los costos y beneficios asociados al proyecto para poder elaborar el descuento de flujos de caja, el cálculo del valor presente neto y por último la interpretación de los resultados. Además del análisis costo-beneficio y del valor presente neto, existen otros criterios de decisión que son comúnmente utilizados dentro de la evaluación de proyectos. Cada uno de estos métodos ofrece una perspectiva diferente sobre la viabilidad y el riesgo para poder ejecutar un proyecto. Tenemos entonces como primer criterio adicional la tasa interna de retorno. Esta es una tasa de descuento que hace que el valor presente neto de un proyecto sea igual a cero. En otras palabras, es la tasa de rendimiento esperada que el proyecto generará. De tal motivo que, en cuanto a su criterio de decisión, un proyecto será aceptable si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima de rendimiento requerida o el costo del capital. Esto indica que el proyecto generará un retorno superior al costo de oportunidad en cuanto al dinero invertido. En otra línea se encuentra también como un criterio adicional el periodo de recuperación. Este es el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial a través de los flujos de caja netos generados para el proyecto. En cuanto a sus criterios de decisión, un proyecto es más atractivo si tiene un periodo de recuperación más corto, ya que el capital invertido se recuperará más rápidamente. En otro término, tenemos también el análisis de sensibilidad, ya también comentado en los apartados predecesores. Este análisis evalúa cómo varían los resultados del proyecto ante cambios en las variables clave, como son los costos, los ingresos, la tasa de descuento, entre otros. ¿Cuál es el criterio de decisión dentro de este tipo de análisis? Se evalúa justamente la robustez del proyecto ante las diferentes adversidades y los diferentes escenarios y se identifican las variables que más van a poder afectar la viabilidad. En último término, tenemos entonces el análisis de escenarios. Este análisis examina el impacto de diferentes escenarios, bien sea optimistas, pesimistas o más probables, en cuanto a los resultados esperados del proyecto. ¿Cuál es el criterio de decisión? Se evalúa la viabilidad del proyecto en múltiples condiciones posibles, proporcionando una visión mucho más completa de riesgo y también de la incertidumbre. Es importante acotar que cada uno de estos criterios y de los que aún quedan por definir tienen sus propias fortalezas y limitaciones. La elección del método adecuado dependerá de varios factores, incluyendo el tipo de proyecto, la disponibilidad de los datos, la complejidad del análisis requerido, por ejemplo, y las preferencias de los tomadores de decisiones. En muchos casos es recomendable utilizar una combinación de estos criterios para poder obtener una evaluación más completa y robusta de la viabilidad del proyecto. Además, es crucial realizar una evaluación continua a lo largo del ciclo de vida del proyecto para poder ajustar las proyecciones y estrategias según sea necesario. Y como un punto medular dentro de esta disertación, se presenta la inflación y los efectos que puede traer esta dentro de la evaluación de proyectos. Por tanto, la inflación se considera un fenómeno económico que puede tener un impacto significativo altamente dentro de la evaluación de los proyectos, afectando tanto los costos como los ingresos futuros. Su influencia es tal que, sin una adecuada consideración de la inflación, la evaluación de la viabilidad y la rentabilidad de un proyecto pudiese resultar inexacta e incluso engañosa. Por tanto, considerar la inflación es crucial para realizar una correcta, precisa y realista evaluación de los proyectos en acometida. Y para ello se emplean entonces el valor del dinero en el tiempo, como los ajustes de flujos de caja, asimismo las tasas de descuento, evaluación de riesgos, contratos y financiamiento, así como también las estrategias de cobertura. Ahondemos ahora en cada uno de los efectos de la inflación dentro de la evaluación de proyectos. Iniciamos entonces con la reducción del valor del dinero en el tiempo. La inflación disminuye el poder adquisitivo del dinero con el tiempo. Esto significa que el dinero que se recibe o se gasta en el futuro tendrá menos valor en términos reales que el dinero que se recibe o se gasta en el día de hoy. Por lo tanto, es fundamental ajustar todos los flujos de caja futuros para reflejar este efecto. Y para ello se utilizan tasas de descuento que tengan en cuenta dicha inflación. Por otro lado, tenemos los ajustes de flujo de caja. Tenemos entonces los flujos de caja nominales versus los flujos de caja reales.
En cuanto a los flujos de caja nominales, se incluyen los efectos de la inflación y se expresan en términos de dinero corriente. Por otra parte, en cuanto a los flujos de caja reales, se ajustan para eliminar justamente los efectos de la inflación, reflejando el valor real del dinero. En todo este proceso se generan entonces métodos de ajuste. Es esencial, en todo caso, diferenciar entre los flujos de caja nominales de los flujos de caja reales. Esto implica ajustar los costos y los ingresos proyectados utilizando índices de precio o tasas de inflación esperada. Por ejemplo, si un costo proyectado de $100 en el año 1 se espera que aumente en un 5% anual debido a la inflación, el costo ajustado sería $105 para el año 2. De esta manera se evalúa y se refleja el método de ajuste. En esta misma línea temática podemos incluir la tasa de descuento adecuada y la evaluación de riesgos. En cuanto a la tasa de descuento adecuada, podemos observar tanto la tasa nominal como la tasa real y la relación existente entre ambas. En cuanto a la tasa nominal, se incluye la inflación y se utiliza para descontar los flujos de caja nominales. Esta tasa viene a reflejar el costo del dinero en el mercado, que va a incluir tanto el riesgo como la inflación esperada. Por su parte, la tasa real excluye, a diferencia de la primera, la inflación y se utiliza para descontar los flujos de caja reales. Esta tasa entonces refleja el verdadero rendimiento del proyecto, descontando únicamente los riesgos asociados. Ahora, ¿cuál es la relación entre la tasa nominal y la tasa real? La fórmula de Fisher, que podemos ver en pantalla, establece la relación entre estas tasas. Esta fórmula es esencial para convertir entre tasas nominales y reales, asegurando que los flujos de caja y la tasa de descuento puedan ser coherentes. En esta misma línea nos ubicamos entonces dentro del análisis de riesgos asociando la sensibilidad. Y para este punto podemos nosotros incluir a su vez dos elementos sumamente importantes dentro de este tipo de evaluación. En primer lugar, el incremento en la incertidumbre. La inflación definitivamente puede aumentar la incertidumbre y el riesgo del proyecto, especialmente en economías con alta inflación. La variabilidad en los costos de operación, los precios de venta y la demanda del mercado se ven amplificadas de acuerdo a la inflación. Y en esa misma línea tenemos el análisis de sensibilidad aplicado también entonces a la evaluación de los riesgos. Evaluar cómo diferentes tasas de inflación afectan los resultados del proyecto se hace entonces crucial. Este análisis ayuda a identificar los factores más sensibles al cambio de inflación y permite también diseñar estrategias para poder mitigar todos los riesgos vinculados. En ese orden de ideas y de acuerdo a las dos últimas consideraciones dentro de los efectos de la inflación en la evaluación de proyectos, se maneja entonces en primer término los contratos y financiamiento. En ese sentido, incluimos los contratos a largo plazo. Estos acuerdos, como contratos de suministro y financiamiento, deben tener en cuenta justamente la inflación para evitar las pérdidas de valor en términos reales. Por tanto, se hace fundamental incluir cláusulas de ajuste por inflación en los contratos para poder proteger el valor económico. Estas cláusulas de ajuste por inflación permiten entonces a los contratos protegerlos contra el impacto de la inflación y con ello a los proyectos. Esto es particularmente importante en contratos de suministro y arrendamiento a largo plazo. En último término, el financiamiento permite la evaluación del impacto de la inflación en términos justamente de financiamiento, considerando tanto las tasas de interés nominales como las tasas de interés reales. Estos acuerdos de financiamiento deben contemplar la posibilidad de tasas de interés ajustables en función de la inflación. En último término, entonces podemos observar en pantalla las estrategias de cobertura. En primer lugar, la indexación de precios como una estrategia para poder ajustar los precios de los productos y servicios ofrecidos en función de la inflación para poder mantener el poder adquisitivo. Esto puede incluir también lo que es la revisión periódica de precios, así como también la inclusión de cláusulas de indexación en los contratos de venta. En esa misma línea se manejan entonces la inversión en activos inflacionarios. Invertir en activos que tienden a subir con la inflación, como es el caso de los bienes raíces, por ejemplo, puede justamente ayudar a mitigar los efectos negativos de la inflación. Estos activos actúan entonces como una buena cobertura natural contra la inflación.
Y en última instancia, los instrumentos financieros de cobertura se pueden entonces emplear como bonos indexados a la inflación o bien contratos de futuros para poder protegernos y proteger el proyecto de la inflación. Estos instrumentos permiten entonces a las empresas y a los empresarios asegurar los costos y proteger márgenes de beneficio asociados a cada una de estas intervenciones económicas. De esta manera se destaca la importancia de la incorporación de la inflación en la evaluación de proyectos como elemento esencial por diferentes motivos. En primer término, la precisión en la evaluación financiera. Sin considerar la inflación, las proyecciones financieras pudiesen ser inexactas y llevar a decisiones incorrectas. Asimismo, la planificación estratégica. Entender cómo la inflación afecta los costos y los ingresos permite una mejor planificación y la adaptación de las estrategias al escenario planteado. Asimismo, la gestión de riesgos. Esto implica evaluar y mitigar los riesgos asociados, que a partir de la inflación ayuda a asegurar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Y en último término, la optimización de recursos. Por tanto, ajustar las decisiones de inversión y financiamiento en función de la inflación asegura un uso más eficiente de los recursos disponibles. Por tanto, y de manera concluyente, el análisis detallado de los efectos de la inflación en la evaluación de proyectos es fundamental para tomar decisiones informadas y estratégicas, asegurando la viabilidad y sostenibilidad de dicho proyecto a largo plazo. Esto implica el ajuste de flujos de caja, seleccionar tasas de descuento adecuadas, evaluar los riesgos y utilizar estrategias de cobertura para poder mitigar el impacto de la inflación. Incorporar estos elementos a la par del análisis costo-beneficio y de otros criterios de análisis en la evaluación del proyecto permitirá a los tomadores de decisiones anticipar y gestionar mejor los desafíos económicos que puedan surgir a lo largo del ciclo de vida del proyecto. De esta manera damos concluida la disertación enfocada en cada uno de los aspectos económicos necesarios dentro de la evaluación del proyecto. Por su especial atención, muchísimas gracias.